Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. Una discusión inesperada, una bofetada y una disculpa que está dando de qué hablar. La reconocida actriz Tuba Büyüküstün ha causado revuelo tras protagonizar un tenso momento con su esposo, el también conocido actor Engin Akyürek. Lo que comenzó como una discusión privada terminó en un gesto que conmocionó a todos, una bofetada que dejó a su pareja y a los presentes sin palabras. Pero lo que realmente ha capturado la atención del público es la posterior reacción de Tuba, quien, entre lágrimas, ha pedido disculpas de una forma que pocos esperaban. Todo ocurrió durante una reunión privada en Estambul, donde varios amigos cercanos de la pareja estaban presentes. Según testigos, la tensión entre Tuba y Engin era palpable desde el principio de la velada. Un comentario desafortunado por parte de Engin, relacionado con un antiguo proyecto de Tuba, desencadenó una acalorada discusión. Fue entonces cuando, en medio del calor del momento, Tuba perdió el control y le dio una bofetada a Engin. Fue como si todo se hubiera detenido por un segundo, afirmó una fuente cercana a la pareja. Todos nos quedamos en shock. Nunca habían tenido un momento así en público. Lo más sorprendente vino horas después. A través de sus redes sociales, Tuba compartió una historia con una imagen en blanco y negro y un mensaje directo: "Lo siento, Engin. No era yo en ese momento". Minutos después, en un gesto de sinceridad pocas veces visto entre celebridades, publicó un video corto en el que, visiblemente afectada, decía: "Perdón. Siento vergüenza por lo que hice. Engin no lo merecía. Estaba abrumada, confundida y simplemente, me dejé llevar". La reacción de Engin no se hizo esperar. Lejos de responder con enojo, el actor tomó una postura conciliadora. Todos cometemos errores. Lo importante es reconocerlos. Amo a Tuba y estoy dispuesto a seguir adelante juntos. Este gesto de madurez por parte de Engin ha sido aplaudido por los fans de ambos, quienes llenaron las redes sociales con mensajes de apoyo. Nadie es perfecto, lo importante es el amor y el perdón, comentó una seguidora. Otra usuaria escribió: Tuba tuvo el valor de pedir perdón. Eso también es amor. Sin embargo, no todos fueron tan comprensivos. Algunos internautas criticaron duramente a Tuba, afirmando que la violencia no se justifica bajo ninguna circunstancia. Si hubiese sido al revés, ¿también lo perdonaríamos tan fácilmente?, se preguntaba otra usuaria, generando un acalorado debate en los comentarios. La polémica no tardó en hacerse viral. Diversos medios nacionales e internacionales recogieron la noticia, dando lugar a un intenso debate sobre la violencia en las relaciones, incluso en las parejas más queridas por el público. Algunos programas de televisión turcos abrieron espacios especiales para analizar lo sucedido, invitando a psicólogos y expertos en relaciones para comentar el incidente. Uno de los programas más vistos del país, Hayat Niinden, dedicó casi una hora completa al tema. La conductora del programa afirmó: este tipo de incidentes, cuando ocurren en figuras públicas, no solo reflejan problemas personales, sino que también impactan en cómo la sociedad percibe el perdón, la redención y el amor. Mientras tanto, tanto Tuba como Engin decidieron mantenerse alejados del ojo público. Cancelaron sus apariciones previstas para eventos promocionales y rechazaron entrevistas. Según fuentes cercanas a la pareja, ambos han estado recibiendo asesoramiento profesional para manejar la situación y preservar su relación. Un amigo íntimo de Engin declaró de forma anónima: ellos se aman profundamente. Este incidente fue un punto de quiebre, pero también una oportunidad para sanar heridas más profundas que quizás venían arrastrando desde hace tiempo. Durante los días siguientes, varios actores y actrices del medio expresaron su apoyo a la pareja. La actriz Beren Saat escribió en Twitter: nadie está exento de equivocarse. El verdadero valor está en pedir perdón y tener el corazón dispuesto a perdonar. Por su parte, el actor Quantat Tu publicó una historia en Instagram con el mensaje: el amor no siempre es perfecto.
A veces, es simplemente decidir no rendirse. A pesar de las muestras públicas de apoyo, las marcas con las que ambos actores tienen contratos publicitarios comenzaron a reevaluar sus campañas. Una de las más importantes, una empresa de relojes de lujo, emitió un comunicado en el que afirmaban que por respeto a sus valores institucionales, se tomarían un tiempo para analizar la continuidad de su colaboración con la actriz. Este hecho generó una ola de indignación entre los fans de Tuba, quienes lanzaron el hashtag #apoyo a Tuba que se volvió tendencia en Turquía y en algunos países de América Latina. Ella no es una criminal. Se equivocó, lo reconoció y se disculpó. ¿Qué más quieren?, escribió una seguidora en X. En medio de esta tormenta mediática, Tuba reapareció en su cuenta de Instagram con una publicación que conmovió a muchos. Era una imagen de un cuaderno abierto, con una página escrita a mano que decía: "Estoy aprendiendo. Estoy reconstruyendo. No soy perfecta. Pero no dejaré de intentar ser mejor cada día". El mensaje, acompañado por la frase "gracias por quienes se quedaron", recibió más de 1 millón de likes y cientos de miles de comentarios, en su mayoría positivos. Engin, por su parte, compartió una fotografía en blanco y negro de una playa al amanecer, sin texto. Pero los seguidores interpretaron este gesto como una señal de esperanza, calma y posible reconciliación. Días después, se filtraron imágenes de la pareja saliendo de un centro de terapia familiar en Ñanta. Ambos vestían de manera casual, se les veía serios pero tranquilos. Las cámaras captaron un momento en que Tuba tomó la mano de Engin antes de subir al coche. Esta imagen fue interpretada como un símbolo de que, a pesar de todo, seguían luchando por su amor. La revista Gala Turquía tituló su próxima edición con la frase "El amor después del caos, nueva etapa para Tuba y Engin", y anunció una exclusiva entrevista con uno de los terapeutas que ha trabajado con celebridades. En dicha entrevista, el especialista habló sin mencionar nombres: "Cuando una relación atraviesa una crisis así, lo que importa no es lo que se rompió, sino la voluntad de ambas partes para reconstruir desde el dolor". Mientras tanto, las teorías de los fanáticos no se hicieron esperar. Algunos insinuaron que la pelea había sido parte de una estrategia mediática para ganar atención, especialmente ahora que ambos actores estaban considerando un nuevo proyecto juntos en una serie dramática internacional. Sin embargo, esta teoría fue rápidamente desmentida por representantes de ambas partes, quienes calificaron esa idea como irrespetuosa y carente de empatía. Más allá de la controversia, este episodio ha abierto un debate más amplio sobre el rol de las figuras públicas en temas de salud mental, relaciones y manejo emocional. Psicólogos como Dr. Korkmaz aprovecharon la atención mediática para publicar artículos y videos educativos sobre cómo gestionar el estrés emocional en pareja, el poder del perdón y la importancia de pedir ayuda profesional cuando se atraviesan momentos difíciles. Hoy, a más de 2 semanas del incidente, tanto Tuba como Engin han retomado sus actividades, aunque con un perfil mucho más discreto. Se les ha visto caminando por el Bósforo, compartiendo momentos con amigos y, según fuentes confiables, incluso planificando unas vacaciones en el sur de Italia, lejos de los flashes y las cámaras. ¿Y ustedes, queridas seguidoras, creen que el amor lo puede perdonar todo? ¿Qué harían en el lugar de Tuba o de Engin? Cuéntenmelo en los comentarios. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse para no perderse ningún detalle del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo video.